Y ya está con nosotros en el estudio de Informe Capital Diego Burgueño, quien es hijo de Carlos Burgueño, quien falleció, murió en el momento de la toma de Pando en 8 de octubre de 1969. Bienvenido, gracias por estos minutos. Muchas gracias por la invitación. Te convocamos porque justamente integrás esta asociación que recientemente se creó de familiares de víctimas de la sedición. ¿Es así el nombre correcto? Sí, el nombre en sí de la asociación es Toda la Verdad. Toda la Verdad, bien. Diego, ya antes de ir a qué es lo que pretenden con esta asociación, recordanos cuál es la versión tuya, de qué manera falleció tu padre en esa situación en Pando. Bueno, en aquel momento se pretendía de parte de los terroristas tomar una ciudad a modo propagandístico y a modo de recaudación. Entonces lo primero que hicieron fue simular un cortejo fúnebre, habían alquilado la compañía Martinelli. Claro, yo me refiero justamente sí. a tu padre. Puntualmente. Él estaba trabajando ahí en ese cuando momento, sucede esa... No, o sea, yo había nacido el día anterior, él había estado conmigo y con mi madre, y él estaba desocupado en ese momento porque había renunciado a la IPUSA, que es donde él trabajaba ahí en Pando, y había vuelto ese día a avisar a la familia de mi nacimiento para después volver a Montevideo en la Sociedad Fraternidad de aquel momento. En ese momento había ido al Barú a tomar un café con los amigos, a avisarle de mi nacimiento y esperando, mientras hacía tiempo para esperar el ómnibus para retornar a Montevideo. Fue ahí donde se encontró con, bueno, esa huida, que estaban en plan de huida en ese momento. Al lado había un banco, eso era el Barú, al lado había un banco donde había un policía de guardia afuera, Britos de apellido, en el cual él cuando en dos camionetas fúnebres toman la calle ahora llamada Wilson Ferrer Aldunate en contra, o sea, contramano, él no sabía, el policía no sabía ni qué es lo que estaba pasando, y a una le hace seña como para que avisarle del sentido contrario de la calle. Ahí le disparan. Él ahí es cuando se da cuenta que algo mal obviamente estaba sucediendo, y a la siguiente camioneta que pasa, él ya se pone en plan con el revólver a dispararle a la camioneta. Le disparan a él y justo en ese momento, por las derrapadas y los disparos, mi padre por curiosidad sale a la puerta del bar y es cuando le disparan, le dan a él. ¿Qué has hecho con toda esta, digamos, esta historia de vida, esta historia familiar, que hoy te lleva a ser uno de los impulsores? Ya hace un tiempo venís con esta intención, pero bueno, ¿de qué manera se agrupan, que te lleva a agruparte con otras personas que consideras son víctimas de la dictadura, pero desde otra... De la dictadura no, ustedes dicen víctimas de la guerrilla, ¿no? De la sedición. De la sedición. Porque en definitiva nosotros no los consideramos guerrilleros, nosotros le damos el nombre para nosotros justo en base a su accionar, que fueron simplemente terroristas. El tema es de que, o sea, nosotros fuimos criados de una manera, y es curioso, es sumamente curioso, pero es casi el común denominador del pensamiento de las familias, que ahora uno va descubriendo aún más cantidad, porque bueno, al agarrar notoriedad se van acercando muchas familias también a quererse sumar a esta causa. Fuimos criados con la tesitura de nada de lo que hiciéramos nos iba a recuperar nuestro familiar. Yo personalmente no me considero víctima, yo soy familiar de una víctima. Y lo que me llevó a dar los primeros pasos fue el ver cómo se estaba contando una historia totalmente falsa, o por lo menos gran parte de la historia falsa, se contaba media verdad, y bueno, todos sabemos que la media verdad no es verdad absoluta, pasa a ser mentira. El tema es de que veíamos cómo se estaba construyendo un panorama de una historia de heroicidades y de falsos profetas, donde se falseaban hechos como por ejemplo, que uno lo tuvo que vivir en carne propia, libros de texto
del liceo, por ejemplo, también, donde se cuentan los hechos totalmente falsos. Claro, antes había, para hacer justicia, durante mucho tiempo hubo un relato y después pudo haber habido, obviamente, otro relato. Pero digo, ¿cuándo hubo ese clic para decir, bueno, ahora quiero contar lo que me pasó a mí? Cuando vi fundamentalmente cómo se le estaba contando a las nuevas generaciones esos hechos, sin ocultando lo que eran sus accionares terroristas, y cómo se empezó a tratar a los muertos de primera y de segunda. Cuando Huidobro en su momento también en una entrevista, en lo que fue un almuerzo de ADM, nos mandó a donde nos mandó porque pretendíamos que pidieran perdón, simplemente eso. Nosotros no estamos accionando por un tema de rencor, estamos accionando por dos motivos. Uno, porque queremos que se diga toda la verdad, vaya el nombre incluso de la asociación en ese sentido, y además por el tema de que se reivindique la imagen de los fallecidos de toda índole, civiles, policías y militares. Cuando decís toda la verdad, ¿qué es lo que querés o qué es lo que quieren como asociación que se diga? Bueno... ¿Es sobre la muerte, en este caso, de tu padre? No, es en general, es en general. O sea, nosotros no podemos ver como, por ejemplo, en el caso mío en particular, cómo se está haciendo un acto durante hace muchos años que termina siendo de apología del delito, de conmemoración de un acto delictivo como fue el asalto a Pando, porque yo lo denomino como asalto, porque en definitiva la ciudad nunca fue tomada. Fue un asalto de bancos y nada más. Entonces, cuando uno ve toda esa historia de no contar, por ejemplo, los secuestros, las torturas, los delitos de lesa humanidad, porque no podemos dejar de contar cuando, por ejemplo, agarraron a un policía, lo torturaron, le cosieron la boca y le pegaron 2 balazos en la cabeza. No podemos dejar de tocar el tema, o sea, los más nombrados, estamos hablando de Pascasio Báez, el caso mío y el caso, por ejemplo, de Sergio Molaguero. No comprendemos solo a delitos de Tupamaros, estamos hablando de que acá hubo el brazo armado del Partido Comunista, estamos hablando de que estuvo el Movimiento Revolucionario Oriental, el MLN, y el OPR 33 que se transformó después en PVP. Igual, con a ver, cuando una persona muere siempre es una tragedia, ¿no? Pero eso ni que hablar. Separando eso, una cosa es el accionar del Estado y otra es el accionar de grupos. Para no entrar directamente en eso, yo quería decirte, ¿quiénes integran la asociación? ¿A quiénes conforma? Conforma, por ejemplo, quienes la hemos impulsado, yo después de que, como tú hoy nombrabas, después de que inicio con la demanda a la cúpula del MN. Claro, eso en el 2012 hubo una denuncia penal que llevaste adelante contra la cúpula del Para MLN. que se hablara del tema, porque a sabiendas de que lo iban a rechazar, lo tenía claro. Pero posteriormente empecé con las marchas. Ahí fue cuando empecé a contactar con muchos familiares, entre otros Sergio Molaguero, que ese sí es una víctima viviente, que fue el que fue secuestrado por ser hijo de un empresario del zapato en Santa Lucía, fue secuestrado para pedir un rescate, donde tuvieron maniatado durante 70 días, teniendo 18, 20 años, y bueno, después se pagó rescate y lo terminaron liberando. Con él es que empezamos esta movida. Después, bueno, hace años que me viene acompañando, por ejemplo, Jaime Orosa, hijo de un chofer de Cutsa, muerto en el Pantanoso, asesinado por 2 tupamaros. Por ejemplo, está Raúl Terra, también hijo de otro civil, que fue confundido por un militar y lo acribillaron a balazos. ¿Hay también familiares de policías? Sí, por ejemplo está Juan Sánchez, que es hijo de uno de los 2 policías que asesinaron en la toma de la comisaría de Soca. Está la señora Custodio, también, hija de otro policía muerto. Estamos hablando de varios civiles y de militares, por ejemplo. Ahora tenemos el contacto que por razones de distancia, porque la familia vive en Artigas,
estamos viendo para poder justamente acercarlos con alguna ayuda para que puedan venir a las reuniones, hijos de los soldados asesinados en el Jeep en el año 72. Tú decís que quieren que se cuente toda la verdad. Sí. ¿Buscan algún tipo de, digamos, de compensación, así como hay una ley con las salvedades del caso de esta ley de reparación por la actuación ilegítima del Estado durante la época de la dictadura, en realidad está desde el 68 al 85, ¿buscan una solución del tipo? Mira, hay personas... Reparación económica, moral, sí, sanitaria. Hay familias que legítimamente pretenden la reparación económica que se viene prometiendo, se viene amagando hace muchos años. Incluso un proyecto de Tabaré Vázquez que se mandó en su momento al Parlamento, que evidentemente fue rechazado por la bancada del Frente Amplio, por consecuencia no salió, pero nosotros pensamos, sin lugar a duda, apoyar el interés de algunas familias de ser indemnizadas por el caso. Algunas personas piensan de que no debería tener derecho estas familias porque no fue el Estado el que atentó contra sus familiares. Pero acá hay un tema de omisión. Hay un tema de omisión del Estado. Omisión del Estado. Más allá de que a las pruebas me remito de lo que ha surgido en este último gobierno anterior, cuando, por ejemplo, se decidió reparar a las víctimas de la delincuencia actual. Entonces, hay legitimidad, pienso yo, para que justamente también se busque alguna alternativa a ese mismo proyecto o a otro, que nos enteramos que, por ejemplo, Cabildo Abierto está elaborando uno. La idea es que nosotros podamos participar para poder ayudar a que el proyecto sea como debe ser, ecuánime y un proyecto espejo, una reparación espejo a la que se tuvo en su momento en los familiares de víctimas de la dictadura. ¿Está más cerca de Cabildo Abierto que del Partido Nacional, del Partido absoluto. Colorado? Porque además hubo iniciativas similares, pienso en el entonces diputado colorado García Pinto, que tuvo una iniciativa para resarcir a familiares. De hecho, el proyecto de Tabaré Vázquez surgió del de García Pinto. Bien, también el diputado nacionalista Jaime Trobo había tenido en el 2017, buscó impulsar una ley similar. Mirá, yo te voy a decir... ¿Va por ahí? No, pero yo te voy a decir porque es importante que las cosas... O sea, a mí me gusta la transparencia absoluta, ¿no? Y aparte para que se diga después, yo lo digo perfectamente antes. Yo, por ejemplo, soy dirigente del Partido Nacional. Sergio Molaguero es reconocido dirigente histórico del Partido Colorado. Acá hay de todos los colores. Yo personalmente, cuando ahora que no estoy en campaña electoral y el año electoral para mí ya pasó, es que inicio esta lucha. Pero yo todos los años electorales, por ejemplo, no realizaba la marcha ni ningún tipo de manifestación con respecto a este tema, porque no quería mezclar ni que la mala fe, digamos, interprete que estoy usando la imagen de mi padre para hacer política. Pero a lo que voy es de que acá no hay cercanía con ninguno, acá nos interesa que recibir el apoyo de que quiera apoyarnos. Igual ahora surge ahora porque ve como el campo propicio para hacerlo políticamente. Mira, es más que lógico que se piense que se está aprovechando el momento político. Es normal. Aparte, aunque fuera así... No digo que se esté aprovechando, digo que a veces la coyuntura habilita algunos planteos que otros no. Es más que legítimo que se pueda pensar eso. Pues da la casualidad que venimos hablando con Sergio Molaguero y Jaime Orosa, particularmente, de este tema de podernos juntar para tener más fuerza, desde hace fácil 5 años que venimos manejando esto. Esta vez como que nos decidimos, bueno, se dio la coyuntura también. Quizá, bueno, llevó el hecho de que ahora teníamos una libertad, porque aunque tú no lo creas, todas las familias, o prácticamente todas las familias, han recibido amenazas. Acá hubieron delitos. ¿Las familias de ustedes que integran la asociación? Sí. Incluso te digo más. ¿Y amenazas de quién? Nadie se presentó para amenazarnos. ¿No lo denunciaron? Yo hice denuncias en su momento, hay otros familiares también, y otros no hicieron denuncia. Acá estamos hablando del grado de que acá hubo muertos por el terrorismo que no fueron denunciados, que no figuran como, y que ahora están apareciendo con las pruebas del momento, pero que nosotros
ni siquiera estábamos enterados porque no figuraban en ninguna lista y que en ese momento las familias fueron amenazadas para que no denunciaran ni hablaran. Bien, tenemos que ir redondeando, sí. Pero ustedes mañana van a ser recibidos, sí, por el presidente de la República. ¿Qué es lo que le van a plantear? Bueno, le plantearemos en primera cosa que también se nos tome en cuenta, que se nos reivindique moralmente, que se nos tome en cuenta porque notamos un gran desconocimiento de toda la clase política sobre los hechos acontecidos en el pasado. Buscamos también que, yo en particular, hace unos años en la Junta Departamental de Canelones presenté una iniciativa para que se hiciera un solo monolito, un solo recordatorio que simplemente dijera nunca más violencia entre uruguayos. Porque, repito, no buscamos rencor, no tenemos rencor, lo que pretendemos es que se diga la verdad. Por ejemplo, acá de lo que se trata es de que nosotros estamos en la lucha porque la historia no se vuelva a repetir, porque sabemos que es posible que se pueda repetir, tenemos claro que se pueda repetir. ¿Y qué pasa, por ejemplo? Bueno, ¿tiene algún planteo concreto? Digo, eso al presidente. Eso, y con respecto también a posteriormente hablar con él, tener la audiencia, ya planteársela con el ministro de Educación y Cultura, porque los libros de texto de liciales y de escolares incluso, hay varios pasajes en los cuales se habla de una historia que no es real. Bien, y con respecto a que también, los familiares de detenidos desaparecidos durante la dictadura también están exigiendo que se continúen las investigaciones, también quieren que se investigue. ¿Ustedes han tenido contacto? ¿Es una lucha que los hermana? Te agradezco la pregunta. Mira, nosotros tenemos la idea de reunirnos con todos los partidos políticos, absolutamente todos. Ya tengo fecha para el Instituto de Derechos Humanos para el día 26. Nos interesa, a mí, en lo personal de corazón, de sobremanera podernos reunir. Vamos a pedir, como corresponde, la reunión con familiares de detenidos desaparecidos. ¿Por qué? Porque es legítima su lucha de buscar a los seres desaparecidos. Es más que legítima. Cualquiera que se considere ser humano no puede oponerse a algo así. Me gustaría hermanar el trabajo. A diferencia de que nosotros no pretendemos justicia, pretendemos la verdad. ¿Por qué? Porque ellos, la tesitura de ellos, que yo no la critico, o sea, cada uno está, y más habiendo sufrido eso, tiene la legitimidad como para pretender lo que quiera. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros vamos al caso, muchos de los muertos de nuestros familiares nunca pasaron ni un día por el juzgado, porque habían salido del país. Muchos. Muchos de los asesinos nunca pasaron por el juzgado porque se escaparon del país. Bueno, hay muchos también que quedaron adentro, ¿no? Totalmente. Muchos años. Pero lo que voy es, nosotros no vamos a pretender ir como casa de brujas a esos que jamás pasaron por... amén de que hay una amnistía general y restricta que nosotros sí respetamos. Nosotros no vamos a ir en contra de algo que está legitimado como la amnistía general y restricta. Pero si fuera el caso... ¿Usted se refiere a la ley de caducidad, de sí, elección múltiple de Estado? Sí. Nosotros, quiero que quede claro, estamos en contra de todo delito de sangre, pero ante todo somos republicanos y demócratas y por consecuencia no tenemos más remedio que acatar la ley de amnistía general y restricta. Pero hay delitos que se ha declarado a posteriori que se son hizo una ley interpretativa que yo lo hablé con Javier Miranda en una oportunidad que lamentablemente obtuve una sonrisa burlona de parte de él cuando yo le dije por qué habían creado una ley interpretativa para imprescriptibilidad los casos exclusivos de delito de Estado. Y él me dijo, y bueno, junta firmas y reforma la ley. Le digo, ¿tú firmarías? Ah, yo no. ¿Y tú me recibirías en el instituto, en aquel momento presidente del Instituto de Derechos Humanos? No creo que sea necesario. Entonces, eso forma parte también de lo que nosotros hemos padecido y cómo se ha sesgado, incluso hasta los institutos de derechos humanos. Diego, tenemos que cerrar, pero si me decís, para que quede claro, capaz que yo no lo
no te dejé quizás expresar eso. Sí. Es decir, cuando hablas de que la historia que querés que se sepa es que en vez de por decir lo de la toma de Pando sea denominado con otro nombre, ¿o a qué otra cuestión te referís? Estamos hablando de los delitos cometidos, detallar los delitos que cometieron, los delitos que fueron incluso de lesa humanidad. Estamos hablando de que se hable que, por ejemplo, acá se empezó a atentar matando civiles en el año 52 por parte del brazo armado del Partido Comunista. En el año 52 murieron 2 personas en manos de ellos. En el año 54 murieron 3 personas más. Y los Tupamaros empezaron en el año 62. Entonces, yo creo que el que estar diciendo, como primero se le ha dicho a las nuevas generaciones, de que lucharon contra una dictadura, después, como vieron que la mentira era muy grosa, salió a decir Huidobro de que en realidad luchaban contra el Pachecato, pero en realidad empezaron en el gobierno colegiado. Entonces, no está eso todo, hay muchas cosas. No se sabe. No se sabe. Uno es nada más que preguntarle a nuevas generaciones y a generaciones amnésicas, donde uno los toman como héroes, más allá de puntualmente contar todo lo que ellos cometieron, más los daños colaterales a las familias que causaron. Por ejemplo, uno de los familiares de los 4 soldados, el padre de uno de ellos, terminó suicidándose por no soportar el dolor de la pérdida de su hijo. Bien. Diego Burgueño, se nos acabó el tiempo. Por favor. Gracias por estos minutos. Muy amable a ti por la invitación.